Bienvenidos a Alerta 24, tu canal informativo. Desde hace años, Venezuela ha vivido una profunda crisis política, social y de derechos humanos que ha derivado en detenciones masivas de opositores, activistas, periodistas y ciudadanos críticos al gobierno. Aunque la represión tiene raíces anteriores, los sucesos más recientes se remontan fundamentalmente a la controvertida elección presidencial del 28 de julio de 2024. Esa elección, en la que el presidente Nicolás Maduro aseguró un tercer mandato en medio de múltiples denuncias de fraude y falta de transparencia, generó protestas masivas en todo el país. En respuesta a las manifestaciones, el Estado venezolano desplegó campañas de represión con arrestos masivos bajo cargos tan amplios como incitación al odio o terrorismo, según han documentado organizaciones de derechos humanos. Activistas y defensores de derechos humanos denunciaron que muchos detenidos fueron privados no solo de su libertad, sino también de derechos básicos como el acceso a abogados y comunicación con sus familias. El organismo Foro Penal, con seguimiento riguroso de estos casos, documentó que a principios de 2025 había cerca de 1.687 personas encarceladas por motivos políticos, siendo esta una de las cifras más altas en la historia reciente del país. En distintos momentos desde entonces hubo liberaciones parciales. Durante fines de 2024 y diciembre de 2025, cientos de personas fueron excarceladas en gestos impulsados por presión interna y externa. Muchas de estas liberaciones se presentaron como parte de acciones puntuales. Por ejemplo, liberaciones navideñas o amnistías parciales anunciadas por el gobierno y vinieron acompañadas de restricciones de libertad condicional que limitaban la vida pública de los beneficiados. A pesar de estas medidas, organizaciones de derechos humanos han subrayado que muchos de los liberados continuaron bajo condiciones restrictivas, mientras que la mayoría de los detenidos seguían encarcelados sin juicios justos ni transparencia sobre su situación legal. El fenómeno de la puerta giratoria de los presos políticos. Un fenómeno recurrente ha sido lo que activistas llaman la puerta giratoria. Mientras el gobierno libera a algunos detenidos, nuevas detenciones políticas continuaban ocurriendo, muchas veces sin órdenes judiciales ni fundamento legal claro, manteniendo un flujo constante de arrestos y liberaciones selectivas. Este ciclo generó gran tensión entre las familias, que a menudo reclamaban que liberaciones anunciadas tardaban o no se cumplían, y defensores de derechos humanos que insisten en que la existencia de presos políticos no debe ser abordada solo con gestos ocasionales, sino con soluciones estructurales. La situación actual. Liberaciones de enero de 2026. A inicios de enero de 2026, el cambio político en Venezuela impulsó nuevas liberaciones de presos políticos. Al menos 18 personas consideradas de alto perfil por organizaciones de derechos humanos fueron liberadas, incluyendo líderes de la oposición y activistas vinculados a figuras como María Corina Machado. Entre los liberados se cuentan, por ejemplo, Enrique Márquez y Biagio Pilieri, figuras prominentes cercanas al liderazgo opositor, y ciudadanos extranjeros, incluidos españoles que ya regresaron a Madrid. Estas liberaciones se han presentado por parte del gobierno como gestos de paz y parte de una cooperación regional, incluso destacándose que fueron solicitadas por actores internacionales como el gobierno de Estados Unidos. Las escenas fuera de las cárceles, familias esperando con esperanza, llantos y reencuentros, reflejan el profundo impacto humano que tiene cada excarcelación. La mayoría sigue detenida. A pesar de los avances simbólicos, la cifra real de presos políticos sigue siendo alta. Grupos como Foro Penal reportan que más de 800 personas, hasta más de 860 según algunos conteos, continúan detenidas por motivos políticos, muchas sin juicio, en condiciones opacas y con posibles violaciones a sus derechos fundamentales.
Para activistas y observadores de derechos humanos, estas liberaciones son insuficientes porque no abordan la causa estructural del problema, el uso sistemático de la detención para silenciar voces críticas y debilitar la oposición política. ¿Qué se espera en adelante? Los analistas y defensores de derechos humanos han planteado varias expectativas y demandas para el futuro. 1. Una amnistía amplia y estructural. Muchos piden que se declare una amnistía general que libere a todos los presos políticos sin condiciones, no solo a figuras prominentes, sino a ciudadanos comunes y activistas que han sufrido detenciones arbitrarias. Transparencia judicial. Se espera que cualquier proceso legal se lleve a cabo con respeto a las garantías fundamentales, juicio justo, acceso a abogados y comunicación con sus familias. Monitoreo internacional. Organizaciones como la ONU y la OEA han sido llamadas a participar activamente para garantizar que la liberación no sea solo un gesto político, sino una reforma profunda del sistema judicial y de derechos humanos venezolano. Reparación y reintegración. Más allá de la libertad física, hay demandas de apoyo para la recuperación psicológica, social y económica de quienes han permanecido detenidos bajo condiciones duras. Un llamado desde el corazón del pueblo venezolano. Hoy, el clamor por la libertad no es solo político, sino profundamente humano. Las madres, padres, hermanos e hijos que esperan noticias frente a los muros de El Helicoide, Tocorón y otros centros penitenciarios llevan consigo el dolor de la separación injusta, pero también la esperanza de un mañana donde la justicia y la dignidad prevalezcan. Desde cada rincón de Venezuela, desde cada voz que ha sufrido la ausencia de un ser querido, desde cada familia que ha llorado en silencio, hacemos un llamado firme y pacífico. Que cese la cárcel por ideas, que se libere a todos los presos políticos sin excepción, que se garantice el respeto a los derechos humanos y que la justicia y la dignidad vuelvan a ser pilares inquebrantables de nuestra nación. Porque la libertad no es un privilegio de unos pocos, sino un derecho de todos. Testimonios que muestran el impacto humano de la detención y la espera. Familias esperando durante horas y noches afuera de las cárceles. Muchos familiares de presos políticos pasaron noches enteras esperando afuera de centros de detención sin saber si sus seres queridos serían liberados después de los anuncios oficiales. Por ejemplo, Dilcia Caro durmió en el suelo frente a la prisión de El Rodío 1 porque su esposo, detenido desde 2023 por un simple mensaje crítico en WhatsApp, estaba entre los posibles liberados. A medida que pasaban las horas sin noticias, ella explicó que sentía que el proceso era una burla por la incertidumbre y la falta de información oficial, aunque mantuviera la fe de poder abrazarlo pronto. Otras familias llegaron la tarde anterior y pasaron la noche completa en los alrededores del penal, sin información ni confirmación sobre la situación de sus parientes injustamente detenidos desde hace años, como el caso de Oswaldo Castillo, detenido por más de 7 años, y cuya familia esperaba aún sin saber si sería liberado. La espera constante y la angustia sin certezas. En medio de la angustia generalizada, familiares compartieron historias de incertidumbre, por ejemplo, Gregory Trejo, quien esperaba afuera de El Helicoide por noticias de su padre, José Gregorio Trejo, detenido por casi un año sin saber si sería liberado a pesar de las promesas oficiales. La organización Folo Penal estimó que aún quedaban más de 800 presos políticos, una cifra que incluía ciudadanos venezolanos y extranjeros que no habían sido liberados, lo que intensificaba la ansiedad de sus familias. Momentos de alivio y reencuentro. Entre los pocos liberados se registraron imágenes y testimonios emotivos.
Por ejemplo, Enrique Márquez y Biagio Pilieri, dos figuras prominentes de la oposición, fueron vistos abrazando a sus seres queridos en las calles tras su liberación. Algunos medios compartieron videos donde Márquez, con una sonrisa, llamaba por videollamada a familiares diciendo que muy pronto podrían reunirse todos. Además, 5 ciudadanos españoles, incluida la reconocida abogada de derechos humanos Rocío San Miguel, fueron liberados y viajaron a Madrid, donde sus familias los recibieron con emoción después de meses de preocupación y defensas legales internacionales. Traumas y dolor acumulados. También hay testimonios de sobrevivientes y expresos de las cárceles venezolanas que describen experiencias duras que quedaron marcadas para siempre. Algunos expresos de centros como el Helicoide calificaron las condiciones como extremas, con hambre, riesgos para la salud y trato brutal, lo que explica en parte por qué la liberación, aunque sea parcial, significa tanto para los sobrevivientes y sus familias. Así llegamos al final de esta edición de Alerta 24, el canal donde la verdad no descansa. Gracias